Bueno, gracias a los tres nuevamente por aceptar esta invitación a participar hoy acá con nosotros. Cecilia, estuvimos hablando hoy en los primeros paneles de los desafíos que tiene Uruguay en materia de comercio exterior, por turbulencias generadas por las tarifas, aranceles. Desde Uruguay 21, que ayer el presidente en el Día del Exportador hablaba de la necesidad de un cambio, que ya tenían un nuevo plan aprobado en 2 meses ya de ejecución para el quinquenio. Concretamente, ¿cómo estás viendo hoy el interés que tiene Uruguay para seguir captando inversiones? Tenemos un debe claro a la hora de la inversión que tiene el país como una variable fundamental para apuntalar el crecimiento que hemos experimentado en los últimos 20 años a nivel promedio. ¿Qué están viendo hoy ustedes de consulta? ¿Qué sectores están más dinámicos? Obviamente que el sector agro es bastante amplio, desde el primario hasta la agroindustria. ¿Cómo están viendo hoy ustedes la temperatura de sus inversores? Bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. En los últimos 4 años, Uruguay recibió 300 anuncios de inversión extranjera directa. De esos 300 anuncios, el 75% son empresas extranjeras que hacen nuevas inversiones en nuestro país, y el 25% son fusiones y adquisiciones. De ese número total, el 20% corresponde a los agronegocios. Eso es un número muy importante, no solo por la cantidad de anuncios, sino también por el derrame en la generación de empleo de calidad y en los montos de inversión. El destacado de los últimos años y actualmente es el sector forestal, donde estamos recibiendo consultas y oportunidades de inversión que se están trabajando y que estamos asesorando, pero también se han instalado nuevas empresas extranjeras, tanto para, obviamente, la instalación de la planta de celulosa, pero también en industria del aserrado y plantaciones forestales. Eso es de lo más dinámico. Y después está todo lo que es la industria alimenticia, las cadenas como de agroalimentos, también con fundamentalmente fusiones y adquisiciones de empresas extranjeras en lo que es la industria cárnica y más los alimentos procesados, pero que utilizan materia prima del agro como los lácteos para su proceso industrial. Solamente comentarte que Uruguay recibió en los últimos 5 años, 7.800 millones de dólares en inversión extranjera directa. Eso es un número que se compone por los aportes que vendrían a ser las nuevas empresas que vienen a invertir a Uruguay, los nuevos ingresos de capital, después un componente fuerte y mayoritario de reinversión de empresas extranjeras que ya están instaladas en Uruguay y que vuelven a apostar por una diversificación de negocios o bien ampliar su esquema. Y después está la parte de préstamos, que es la más volátil, que por lo general suele restar a esa inversión extranjera, porque son los préstamos que las empresas extranjeras piden a sus casas matrices. Eso es como una cuenta para calcular la inversión. Así que bueno, por ahí van los tiros. Gracias, Cecilia. Francisco, Pancho, para lo más conocido, ¿cómo está hoy la cadena de la industria forestal, madera, sector en realidad forestal, madera? ¿Dónde estamos parados? Lo hablaba recién Cecilia, de que ha sido el sector más dinámico en cuanto a la llegada de inversiones en el último tiempo, pero siempre hay desafíos, sobre todo en lo que tiene que ver con generar más valor a lo que se produce localmente. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. La cadena forestal está como en los últimos años entrando en una nueva etapa, ¿no? En el país vimos desde la ley forestal allá en los 90 hasta el proceso que empezó con la primera planta de celulosa en 2007, una gran acumulación de valor en bosques, que cuando empezaron a aparecer las plantas empezó a implicar una transformación de valor bosques a valor industrial, y que ahora en los últimos 5 o 10 años entra en una etapa de transformación en bosques en la parte más relacionada a madera sólida, que llamamos en la jerga nuestra, que es los aserraderos, las plantas de bobinado,
ese tipo de industria que lo que hace es buscar generar productos en usos relacionados a la construcción o relacionados a los muebles o ese tipo de producto final. En este momento justamente hay 2 o 3 emprendimientos en proceso, uno muy grande en Melo, otro en Rivera, un tercero que estaría instalándose en Rivera también, que son inversiones que van a acumular como $300 millones en industrialización y agregado de valor. Para que se den una idea, un tronco, cuando pasa de ser un tronco a una tabla cerrada, más o menos hay un agregado de valor de 3 veces, y ese es como el proceso básico. En realidad, idealmente hay muchos pasos más de agregado de valor para hacer después de una tabla, y también después de la celulosa, y también después de cada uno de esos productos que tenemos, ¿no? Así que bueno, creo que está en plena transformación, desafiado obviamente por todo lo que se habló hoy, ¿no? Con este mundo cambiando, con este tema de los aranceles, con las tasas de interés más altas. O sea, bueno, va a ser un desafío para todos esos proyectos comenzar con ese escenario, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que igual con una perspectiva bien interesante. Hoy, si tuviéramos que listar como agregados de valor, yo diría que hoy tenemos, bueno, la celulosa, que es lo que todo el mundo menciona, la madera cerrada y sus subproductos, la madera debobinada, que es otro formato para la madera sólida, los chips que se exportan también, que son un agregado de valor menor, pero que también es importante, y después productos no tangibles como los bonos de carbono, que son también un agregado de valor adicional sobre el producto y que no relacionado a las propiedades físicas del producto, digamos. Gracias, Francisco. Nicolás, no descubro nada haciendo un diagnóstico sobre la situación compleja que viene atravesando el rubro ovino en Uruguay, en particular la lana. El país ha sufrido una notoria caída de su stock, de los más bajos de que hay registros en el último año. En el caso de la lana, obviamente lanas gruesas y medias están condenadas como a no tener un mercado, entonces el desafío de tener un producto que no sea un commodity, ¿por dónde pasa en la estrategia que ustedes están desarrollando para justamente agregarle más valor a algo que hoy tiene una coyuntura compleja? Claro, bueno, gracias por la invitación. Me parece que está, como decís vos, el tema del rubro lanero está bastante complicado en los últimos años. Sin embargo, me parece que hay casos de éxito, no solo el nuestro, hay otros casos que vale la pena poner el foco, tratando de, como decías, agregarle valor a un commodity. Parece que en ese camino de agregarle valor y tratando de salir del lado del commodity, lo que hizo Chargeurs, la empresa que trabajo, es una empresa francesa, cotiza en bolsa en Francia, y uno de los rubros en los que trabaja es la industria textil, la lana, y tiene su casa central, el CEO está en Uruguay. Hace 10 años lo que veía la empresa es que principalmente la industria china de tops era cada vez más competitiva, por supuesto en precios muy agresivos, pero también en calidad empezaron a mejorar también. Entonces el panorama como Uruguay exportador de Uruguay y la región Argentina también exportador de un commodity, era siempre una carrera hacia abajo, una batalla de precios que estaba bastante condenada. Entonces se desarrolló la nueva marca de trazabilidad completa y de agregado valor que se llamaba Nativa. Y más allá de lo que es Nativa, que ahora les comento algo, lo interesante fue la intención de cambiar el modelo. La industria textil tiene muchas etapas. Está el productor, por supuesto, está la industria de tops, pero después está el hilandero, que es el que nosotros siempre le vendemos, y de ahí viene el que hace el tejido, y de ahí viene el que hace el diseño de la prenda final, y entre medio hay muchos subproductos como la tintorería. Por lo tanto es una cadena muy larga y de la forma que trabajaba, que funcionaba siempre, uno vendiéndole al hilandero, el hilandero salía todas las mañanas a apretar lo más posible a la industria topista a conseguir el top más barato. Es solo razonable. Bueno, con la creación de Nativa, lo que tratamos de darle fue un vuelco a la conversación, a la cadena de valor. Entonces, nuestra propuesta de trazabilidad, de servicio, de valor agregado, ya eran las marcas finales
las que todos conocen, como por ejemplo cerramos acuerdos con Gucci, con LVMH, que es Louis Vuitton, hoy es el grupo de la industria de la moda más grande del mundo. También muchas empresas, VF, que es el dueño de Timberland, North Face. Bueno, entonces la conversación nuestra dejó de ser tratar de venderle tops al precio más barato al hilandero y pasamos a venderle un producto de valor agregado a la marca final. Y si realmente lográs transferir ese concepto de valor agregado a la marca final, bueno, entonces la discusión alrededor del precio pasa a un segundo lugar. Ya ellos la lana es un producto, una fibra cara, por lo tanto, realmente si tú querés que las marcas finales de lujo puedan vender esta fibra todavía y le elijan la tuya y el precio no sea lo más importante, tenés que agregarle un servicio atrás. Bueno, creo que para ese lado va lo que nosotros, como la industria uruguaya y también la de Argentina, tiene que buscar: salir del commodity, agregarle servicios que a la marca le puedan dar razones para elegir una fibra que no es la más barata, pierde con los sintéticos, pierde con el algodón, pero que sí tienen valor. En nuestro caso, ese valor agregado que pudimos darle fue el tema de la sustentabilidad de lana que viene de productores que apostaron por una producción sostenible, y ese fue el servicio que dimos. Independientemente del servicio que se dé, creo que lo que hay que apuntar es agregar servicio y escaparle a esa batalla de precios que hoy la región pierde en ese sentido, me parece. Gracias, Nicolás. Cecilia, ¿dónde están haciendo foco ahora en la propuesta de valor que tiene el país para captar inversores? Porque obviamente acá no competimos solos, en la región también quiere atraer capital, quiere seguir desarrollándose en sus distintos procesos. ¿Dónde está hoy el mayor diferencial que ustedes, como en el Instituto Uruguay 21, están promoviendo para captar esos inversores que el país necesita? Bueno, creo que tal cual como decís, con la competencia de la región y otros países del mundo y con países regionales con improntas cada vez más desarrolladas en la atracción, como es Paraguay, que está desarrollando mucho también su estrategia de atracción de inversiones. Uruguay lo que tiene para ofrecer es una combinación de atributos y creo que eso es lo más destacable. La propuesta de valor de Uruguay para la atracción de inversión extranjera se basa fundamentalmente en 4 pilares. El primero, y creo que es algo que todos conocemos o podemos dar fe, más allá de algunos desafíos, es la confiabilidad y la estabilidad de Uruguay, sobre todo si nos comparamos con los países de la región. Uruguay es un país que tiene una estabilidad económica, política y social muy fuerte. Después, en segundo lugar, podemos ubicar a la facilidad para hacer negocios y a los incentivos fiscales. Más allá de los incentivos puntuales que tenemos, también que tienen otros países, lo que ofrece Uruguay es un marco regulatorio muy estable con leyes que vienen de muchísimos años. La Ley de Promoción de Inversiones, que es una ley de 30 años de antigüedad, pero que es hija de una ley que tiene aproximadamente, viene desde la década de los 70, la Ley de Zonas Francas con 100 años este régimen y algunos otros decretos e incentivos que facilitan a la negociación y a la instalación de empresas en este país. Después, un factor fundamental y que ahora está también muy en boga y que Uruguay tiene que posicionarse es la sostenibilidad social y de gobernanza, pero también la ambiental. Tenemos una matriz energética que es en más de un 95% de fuentes renovables en los últimos años. Eso es un diferencial y eso realmente es observado por los fondos de inversión y por las nuevas empresas que vienen a invertir en Uruguay. Y por último, el talento y la calidad de vida. Uruguay ha sido últimamente, y sobre todo después de la pandemia, foco para la instalación de empresas y de C-levels de las empresas en nuestro país por un montón de beneficios de acogida de Uruguay y de calidad de vida, y eso también es importante. Pero insisto que la combinación de estos factores es lo que hace a Uruguay un lugar atractivo para la inversión. Y como decías hoy, con las declaraciones del presidente Orsi, también es como el nuevo desafío de este gobierno y de los que vendrán, poder ayornar las normativas que tenemos a los nuevos parámetros de afuera, porque somos un país exportador y también tenemos que ver cómo podemos incentivar para que esa producción sea cada vez más sostenible y más
y con más derrame. Gracias. Francisco, a veces los tiempos del sector público, de las gestiones, no son los que demanda el sector privado. En el tema de ustedes del comercio exterior es algo que lo tienen bien latente. Estamos, como lo decías, en un escenario desafiante ahora para estos proyectos que están comenzando con el escenario de comercio internacional que tenemos hoy. ¿Dónde están las oportunidades, los desafíos, las alertas que tenemos? Está la posibilidad ahora de que se pueda avanzar en India, que quizás hablamos mucho de China, pero hoy India es el país más poblado del planeta y donde también hay oportunidades concretamente para el sector de la madera, que es un destino hoy también importante. Y también algunos ruidos internos que se han generado por una posible regulación que pueda darse sobre el sector forestal, sobre las nuevas plantaciones en el país. ¿Cómo están viendo ustedes estos temas? A ver, para engancharme un poco con lo que decía Cecilia, yo creo que todos esos factores que tiene Uruguay, que concuerdo que los tiene, son factores positivos, pero no son suficientes. Porque al final el que viene a hacer un negocio tiene que conseguir retornos y tiene que ir y vender ese producto. Los productos que generamos en Uruguay en general son productos que son parte de una cadena que continúa, como contaba él con la lana, en muchas etapas más. Entonces, el tema de nuestra relación con el mundo es clave y hace mucho tiempo que no avanzamos. Y el ejemplo con India, nosotros vemos a India como la China de hace 10 años, ¿no? Afortunadamente, con un mundo que está parado en muchos lugares, India es un mercado que hoy sigue creciendo y a tasas buenas. Pero Uruguay se va quedando atrás. Reino Unido acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con ellos. Nueva Zelanda firmó un acuerdo de libre comercio con ellos. Australia ya lo tiene. Y nosotros cuando vamos a competir con tronco, que es el producto que en todos lados no te ponen aranceles porque es como trae que lo proceso acá, arrancamos con un 5%. Entonces lo que quiero decir es que realmente ahí tenemos que buscar la forma y creo que Uruguay tiene un gran debe en eso y yo creo que no puede ser más la excusa de que porque estamos en el Mercosur no podemos hacer esto o lo otro, porque si no traslademos el gobierno a Brasilia. O sea, si nosotros queremos ser dueños de nuestro destino, vamos a tener que hacer algo con eso. Ya no pasó un gobierno, 2 gobiernos, pasaron muchos y no logramos los cambios. Y ahora cuando vienen las crisis es cuando se ven las cosas, ¿no? Como dicen, cuando baja el agua se ve quién está desnudo y nosotros en ese tema estamos desnudos. Después, Uruguay tiene otras cosas que sí son fortalezas. Yo qué sé, el tema del mercado financiero, si bien en Uruguay todavía es muy pequeño, el acceso o las tasas que tenemos para los negocios en general son tasas buenas comparadas con otros lados. Pero tenemos muchas regulaciones que no aportan valor, tenemos muchos temas por resolver, que ahora que hay un consenso político de que el Uruguay necesita crecer, y es lo que dicen todos los economistas de todos los palos, bueno, hay que pensar qué es lo que nos falta para crecer. Y si uno le pregunta a cualquiera el que tenga un kiosco hasta el que tenga una industria, enseguida le va a decir que hay trámites que no aportan valor, que hay sobre regulación de algunos temas, que no se coordinan, que la intendencia te pide una cosa, que el gobierno central, y todo eso al final del día es plata que sale de un mismo costo y que afecta a la competitividad de los rubros. Además, en el sector forestal tenemos cada tanto a alguien se pone poético y quiere hacer alguna ley con su firma y bueno, y hemos estado atendiendo esas iniciativas en distintos momentos. En los últimos 5 o 6 años han habido muchos puntos diferentes que te van generando que ese activo, que es la estabilidad y la visión de largo plazo, cuando vos podés hacer cosas, vos podés tener un país que el problema que tenga es que, no sé, que caigan los gobiernos cada 10 minutos, pero también podés tener una erosión que sea una erosión gradual en base a normativas pequeñas que van ocurriendo no a nivel del Parlamento, sino en organismos que no estando coordinados y no siguiendo ninguna política, van generando lo que ese técnico de turno cree que es lo mejor, pero que no sigue una partitura nacional.
Y eso termina resultando en un impacto a lo largo del día, de un proceso muy largo que tiene muchas etapas a nivel de producción, y una pérdida acumulada de mucho valor. Perfecto, gracias Francisco. Nicolás, para cerrar un poco, me gustaría meterme hoy, hablaba Marcia de la importancia de trabajar por potreras adentro en los productores. ¿Qué rol juega el ambiente acá, la sostenibilidad en la producción de esta lana no commodity que ustedes están procesando? Bueno, en nuestro caso, y creo que en varias industrias del agro, me parece que mucho del futuro va por ese lado, por lo menos para Uruguay, o gran parte de su valor diferenciado del resto tiene que ir por ahí. Las empresas más grandes del rubro textil, y creo también en la industria cárnica pasa lo mismo, hicieron compromisos al 2030, 2035 de sustentabilidad, que hoy los tiene bastante atados de pies y manos. En Europa es una conversación muy latente en el momento. Muchas de estas mega empresas, como decíamos, Louis Vuitton, BF, son empresas que tienen muchas marcas de las que más conocemos que se comprometieron a ciertos estándares, y a la vez la Unión Europea está amenazando ya hace un par de años con nueva regulación en cuanto a la compra de materia prima, los suministros, la trazabilidad completa. Creo que Uruguay tiene una posición única en diferenciarse con muchos otros orígenes que no logran arrancar por lo menos de un punto de partida como el que arrancamos nosotros. Nosotros vemos que Australia, los sistemas de Nueva Zelanda, arrancan de un punto menor al que arrancamos nosotros. En Uruguay, por ejemplo, el norte del país, que es gran parte de nuestro país, es fundamental para la industria lanera, y arranca de un punto donde es muy bajo en insumos químicos en la producción de lana. Ya eso nos posiciona, sin hacer mucho cambio, en un lugar muy diferente a Nueva Zelanda, por decir uno, que está haciendo esfuerzos reales políticos y tienen intención realmente, y dentro de poco ya nos van a alcanzar. Pero nosotros arrancamos de un punto que estas marcas grandes como Gucci nos eligen porque la huella ya de insumos es menor que la de la mayoría. Entonces parece que Uruguay se debería subir a esa ola, debería ser referente en cuanto a producción sostenible. ¿De qué manera? Va a depender de cada una de las industrias. En el tema de lana, ya te digo que el tema de los bajos insumos en químicos necesarios para la producción lanera en Uruguay es un diferencial, que ya lo tenemos. Independiente de cuál sea la herramienta o la táctica según la industria, me parece que es el camino que debería seguir Uruguay. Por lo menos en esta industria, sin duda, nos valoran por eso, y habría que tratar de sacarle jugo, porque en Europa, principalmente en Europa, las exigencias de la regulación y también de las marcas con sus compromisos las van a llevar a obligar a ir en esa dirección. ¿Y los productores cómo están incorporando esto que estás comentando? Porque quizás acá lo podemos decir, pero después llevarlos a la práctica, el productor quiere tener retorno y no sé. Es un desafío, por lo que decís vos. Si, por ejemplo, en el caso puntual de la industria lanera, si todos los años el precio mundial, que nosotros somos tomadores de precios, baja un 10%, y tú lográs darle capaz que un 5% más, igual año tras año el productor en los últimos 6 años lanero viene recibiendo menos por su lana. Eso es una realidad que es muy difícil escapar, incluso si tratás de promocionar la forma de producción única que logramos. Sí, es un desafío, y la pregunta obvia de que si tú me exigís todo esto, pero un retorno, es donde se tranca un poco la conversación. Esperemos que estemos viendo un poco los pisos del rubro lanero, y hay perspectivas que parecerían ser que los precios de la lana irían a subir por lo menos hacia fin de año. Francisco, el diferencial que nos dio la Unión Europea en la región de riesgo bajo en tema de deforestación, ¿puede dar alguna ventana puntual de nicho de negocio puntual para Uruguay en algún producto, o no lo ves? Sí, creo que no es en sí mismo solo una ventaja que digas, tengo eso y no puedo ir contra todo, pero ayuda. Nosotros ya estábamos mandando esa información a los clientes, o sea, hoy está todo muy conectado, y el comprador nuestro de madera en Vietnam, en China, en Malasia, nos pide esa información para después mandarla a la Unión Europea con el producto terminado. Claro.
Y sí, va a ayudar, va a seguir reforzando una línea que Uruguay ya nos veníamos posicionando desde ese lugar. Toda la madera de Uruguay es certificada FSC, muchos otros países que compiten no lo tienen, y ya veníamos de ese lado, y ahora, bueno, al reconocerlo la Unión Europea es un punto más. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los tres por este tiempo, y bueno, los despedimos con un aplauso. Gracias.